Hoy en Historia del Pensamiento Geográfico vamos a ver cómo ha llegado la geografía a la situación actual a partir del conocimiento rápidamente de toda la evolución de ese pensamiento geográfico desde sus orígenes ya en la Grecia clásica, aunque la geografía pues comenzó a ser una ciencia como tal en el siglo XIX. Hasta entonces, pues esa disciplina geográfica se desarrolló durante un larguísimo periodo de tiempo en el que se fueron gestando sus dominios de saber. Ya en el siglo XIX, en esa época áurea de la ciencia geográfica, las personas dedicadas a la geografía son impulsadas a conocer las diferencias entre los grupos humanos del mundo, entre sociedades y civilizaciones, conociendo el medio en el que se desarrollan. Es entonces cuando la geografía se organiza en dos dominios, el de la geografía física de Alexander von Humboldt y el de la humana con Karl Ritter. La geografía tuvo entonces un papel de avanzadilla muy importante en la construcción de los imperios modernos, sentando las bases para la dominación política y militar, así como para la explotación económica y la legitimación colonialista. La geografía se refuerza en la enseñanza, consigue un gran respaldo internacional, institucional, pero también participa en los grandes movimientos políticos y revolucionarios de la época. En la parte inicial del siglo XX y la parte intermedia ya encontramos la fructificación de todos esos progresos del siglo XIX. Es el tiempo de la llamada geografía clásica, centrada ya sobre un objetivo y una dedicación propia. El estudio de los paisajes y las sociedades van a ser desde ese momento la razón de ser de la geografía. Una geografía que se desarrolla ampliamente a partir de las monografías regionales y de algunas de las ramas más importantes como la urbana, la rural, la económica, la tropical o la geopolítica. Durante el siglo XX la geografía sufre importantes transformaciones que tienen su origen primero en los procesos socioeconómicos surgidos de la crisis del 29. Aparece entonces la geografía cuantitativa, introduciendo el lenguaje y los principios matemáticos, también de la física y de la economía, para contribuir al desarrollo económico. Este proceso pues, genera, por supuesto, una reacción, una negación que se materializa con la geografía cualitativa, las geografías de la percepción y el comportamiento, y también las geografías social y radical. Desde finales de la década de los 80 hasta hoy, pues la geografía ha continuado desarrollándose en diferentes ramas, pero bajo la denominación única de geografía posmoderna, que trata de interpretar esas realidades posteriores a la caída del comunismo, como son los fundamentalismos, la globalización, la revolución informática y las comunicaciones, la reestructuración del capitalismo, la reformulación de las teorías progresistas, las desigualdades sociales y territoriales, y surgen de este modo las geografías cultural, de género, de riesgos, del miedo, y en general, bueno, se trata ya de una geografía mucho más modesta, con menores pretensiones y dedicada a cuestiones más inmediatas en el tiempo y en el espacio. En geografía, por tanto, se trabaja con las dos grandes dimensiones de la existencia humana, el espacio y el tiempo, dando respuesta o tratando de darla desde siempre a esos grandes interrogantes esenciales. Sin embargo, la geografía es una ciencia mal conocida, especialmente su vertiente universitaria y profesional, porque la geografía tiene además como una etiqueta, ¿no?, de ciencia escolar. Actualmente la presencia de la geografía en las altas instancias políticas y los círculos de poder es muy escasa, igualmente entre las figuras reconocidas socialmente. Y, por ejemplo, la sección de geografía está desapareciendo de las librerías y las obras geográficas pues se localizan entre las de otras disciplinas afines. Del mismo modo, el lenguaje geográfico se está cediendo a otras ciencias, se está perdiendo o incluso renunciando a él, y el futuro de la geografía en la enseñanza es muy incierto. Hay una gran desconexión entre la geografía de los colegios, institutos, la universidad, la práctica profesional, y además una excesiva dispersión y especialización, y la geografía es poco visible socialmente.